Llamados en este día tan relevante para la vida y misión de las iglesias en el mundo por la palabra profética de quien anunció la venida renovadora y sorprendente del Espíritu, y también por la palabra apostólica que no dudó en afirmar la validez. Estos difieren y diferirán siempre, porque las tensiones entre la voluntad divina y la comprensión humana de la misma es algo inherente al ejercicio de lo que tan pomposamente llamamos hoy ministerio. Si este capítulo 4 de 1 Corintios lo hubieran escrito o lo hubiera escrito Fede o Junias, tendríamos la visión complementaria de lo que representa ser, como dice el pasaje, administradores o administradoras de los misterios de Dios, con todo lo que eso conlleva y acarrea. Porque Pablo no esconde la realidad del ministerio o de los ministerios. Quien anhela obispado, dice la Escritura, anhela una buena cosa, ¿verdad? Pero antes de entrar al seminario nadie le dijo ni a gloria ni a amparo, ni a amparo ni a gloria, como dice Pablo con su testimonio, que enfrentarían celos, dudas por la vocación, mezquindades y un larguísimo etcétera. ¿Por qué tiene el apóstol San Pablo que llamarle superapóstoles a sus demás compañeros? ¿Por qué les llaman? Porque esos 11 o 12 estaban hinchados de soberbia, casi todos. Y Pablo se levanta y dice: yo fui llamado por Dios casi nada, como un abortivo, como si no hubiera habido lugar para mí. Y si aquellos que conocimos a Jesucristo lo hemos conocido en la carne como los superapóstoles, ya no lo conocemos así. La defensa de su propio ministerio, y el texto que estamos leyendo habla de tribunales humanos, ¿verdad? Esos mismos tribunales que hace unas cuantas semanas creyeron que podían excluir de la gracia de Dios a nuestros 7 hermanos. De la gracia de Dios, únicamente el propio Dios puede excluir a alguien si es que lo hace alguna vez. La gracia de Dios es la puerta abierta y universal para que entre todo ser humano dispuesto a recibirla. De modo que la excomunión, hermanos y hermanas, con todo el respeto que nos merece, está caducada desde hace tiempo. Y desde hace mucho tiempo. Lo esencial, dice el apóstol Pablo, lo esencial en 1 Corintios 4, para servir a Dios, para practicar este ejercicio de disciplina, de constancia, del día a día en el servicio a Dios, dice el apóstol, únicamente es la fidelidad, por un lado, y por el otro, la buena conciencia. Versículo en que empezamos esta reflexión. No creíamos, hermanos, y muchos estarán de acuerdo conmigo, no creíamos que viviríamos para ver esto. Si alguien nos lo hubiera dicho, si nuestras madres y abuelas lo hubieran pensado, en la misma línea del rechazo misógino se les hubiera calificado de exageradas y otras lindezas más. Pero finalmente, esa apuesta existencial, donde la persona se juega el todo por el todo, cuando escucha esa voz, esa simple voz que le dice a un hombre o a una mujer que lo requiere para determinado servicio. Porque usando las grandes y maravillosas paradojas paulinas, amparo y gloria, ganando, han perdido, en términos humanos, y perdiendo, han ganado,
tal como lo plantea la terminología bíblica. Dios no nos llama a su servicio para desprendernos de la cotidianidad y del caso específico de nuestras hermanas. Dios no quiere llevar a cabo pleitos con la domesticidad. Dios le dice a las mujeres ahora en nuestro espacio eclesiástico, es que aunque tú estás confinada, condenada y arrinconada al espacio doméstico, mi espíritu te llama y te va a sostener para llevar a cabo una labor específica que solamente tú puedes hacer, que nadie más puede hacer. Y ese espacio contrario, el espacio público, la arena pública, la plaza pública, supuestamente privilegiado ese espacio para los varones, dice el Dios soberano, el que reina en este mundo, en ese espacio también quiere. Creo que tenemos bastantes testimonios aquí en este día, en este culto ecuménico, de hermanas que han respondido a ese llamado y que saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? No hay marcha atrás. El signo lo traemos todos en la frente cuando Dios nos llama. Y la reacción infantil de un Jeremías, la reacción visceral de un propio Saulo de Tarso, la reacción de otro Moisés, que se resisten al llamado y que son llevados como Jonás por la fuerza, y casi diríamos en México, de las orejas. Dios lleva de las orejas a Jonás para que le sirva, y todavía Jonás pregunta y dice: Señor, eres un tramposo. ¿Qué clase de Dios tengo? ¿Qué clase de Dios me ha llamado si no es un Dios tramposo? Tú sabías que esa gente se iba a convertir, y yo por eso no quería. Por supuesto que Dios sabía que se iba a convertir. Nada más que esa historia tan breve, tan famosa, tan conocida, no esconde la realidad histórica. Resulta que ese pueblo al que le va a predicar Jonás, ¿quién es? ¿Cuál es? Es el imperio asirio. La ciudad donde la gente se convierte y se entrega al Dios de Israel, a Yahvé, al Dios de los ejércitos. Es un pueblo opresor, es un pueblo criminal, es un pueblo esclavizante y asesino. Y dice el texto que se convirtieron porque Dios estaba preocupado. Y se lo recuerda a Jonás: ¿por qué no sentiste lo mismo que yo? Que allá hay mujeres, que allá hay niños y que allá hay animales, como parte del conjunto de la creación, que merecen mi cariño, que merecen mi afecto, y tú debes de sentir lo mismo. El Apocalipsis, a su vez, despliega la labor del Espíritu inuse, esto es, en el corazón mismo de la actividad eclesiástica, en el fragor de las luchas y las batallas, y reparte por igual reconocimientos y críticas abiertas con nombre y apellido, como casi nunca nos atrevemos a hacer, y menos en estos tiempos de tanta corrección política. ¿Cómo vamos a decir los nombres y los apellidos? ¿Cómo vamos a decir la ubicación de las iglesias que tienen este o aquel problema? Dios nos libre. Pero el Espíritu Santo, como es libre y soberano, se atreve a decir nombres, detalles y circunstancias que solamente quedarían archivadas hoy en los espacios más oscuros de los pastores y pastoras. Cada iglesia del Asia Menor escucha una evaluación del auditor mayor de la divinidad. El auditor superior de la divinidad es el Espíritu, con sugerencias y exhortaciones que aderezan impecablemente el paquete informativo, luces y sombras en claroscuro, tal como sucede siempre en la realidad, aunque el énfasis
profético es doble. Pues mientras que por un lado los méritos se resaltan en un marco cristológico, los defectos de las iglesias, sin ser magnificados, dejan ver, dejan percibir el grado de reforma requerida para responder a las expectativas de Dios. Yo reconozco que tienes bien estas cosas, dice el Espíritu, pero debes corregir estas otras. De ahí que cuando llegamos al capítulo 5, los consagrados a Dios de toda lengua, linaje y nación celebran ya al Cordero inmolado en un estatus victorioso que ha superado los avatares, los conflictos, las luchas de la historia y los ha elevado literalmente a tronos sacerdotales. Tal es la dignidad con que el Señor de la Iglesia ha investido a sus siervos y siervas, que dice el texto, son millares de millares. El Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, reforma la Iglesia y al mismo tiempo confirma los ministerios incluyentes y plurales, hombres y mujeres al servicio suyo en igualdad de circunstancias y derechos. Se cortó la ceja con un vidrio de botella. Si tú lo quieres, con tu pañuelo seca las lágrimas de Meme, el niño callejero, vendedor de periódicos, a quien le arrebataron todo su dinerito ganado durante el día. Pañuelo tuyo. Podrías estirarme hasta convertirme en cabestrillo y sostener el brazo quebrado de la pencha, cargadora de canastos en la terminal que se resbaló en una cáscara de mango. Si me necesitas, podría recibir el esputo del viejo Andrés, tuberculoso, que a veces, cuando le alcanza, come papas asadas en el rescoldo del fuego de la noche anterior. Podría quizás, en la boca de Jacinta, la hambrienta, soportar su mordida entre sus dientes apretados cuando puja encuchillada en el monte, luchando por dar la vida sin ayuda de su marido ni de la partera y menos aún de un médico. Yo, pañuelo tuyo, deseo con toda mi alma estar lista siempre entre tus manos para cualquier emergencia, en el pecho o en los ojos, en la nariz o en los pies de mis hermanos, tus pequeñitos. Y si necesitaras rasgarme un día para vendar la cabeza del soldado o del combatiente herido, para fajar una hernia o para atar un ombligo, aquí estoy, bandera de la nueva. Y si te crucifican otra vez, si necesitaras mortaja, puedes convertirme en sudario o en la bandera blanca de tu Jesús. Gloria a Dios. El llamamiento que han recibido de Dios no necesita de altos externos, no los requiere. Pero cuando ese acto externo tiene la función, tiene el propósito